lo que vamos a ir haciendo, lo que vamos a hablar hoy es vamos a hablar de la parte de infecciones y vamos a hablar especialmente también de la parte de anticoncepción y todos esos tabúes que hay, que Elisa a full se dedica a eso y la tiene clarísima, así que vamos a ir desmistificando algunos puntos del imaginario de la gente que busca hijo y que no busca hijo en este momento, así ya se queda tranquila. Sí, sí, porque por ahí la búsqueda es actual, pero por ahí uno sabe que tiene la idea en algún momento de buscar o no lo tiene claro, entonces a veces el tema del uso de los anticonceptivos despierta ese temor, ¿no? De qué va a pasar, mi método afecta a la fertilidad o no, de si depende del método, es una pregunta que escuchamos bastante seguido en el consultorio, así que me parece nada, que está bueno que lo aclaremos. Bien. Bueno, te presento, Elisa. Bueno, Elisa es médica, para los que no conocen, Elisa es médica ginecóloga, está especializada en la parte de infanto juvenil y en endocrinología ginecológica, y es miembro, además de trabajar en muchos lugares, obviamente, es miembro también de la comisión directiva de una asociación de anticoncepción que se llama AMADA. Así que Bien, bueno, a un pleno. gusto. Bueno, ¿querés que arranquemos con la parte de infecciones? Sí, dale, buenísimo. Eh, Nada, yo veo también bastantes parejas con infertilidad, como que arrancamos a veces el estudio, más allá de que por ahí después sean derivadas a un centro de fertilidad o a otra persona que haga el tratamiento, y de rutina, ¿no? Se pide el cultivo de flujo, siempre es como que Exactamente. uno lo quiere pedir, pero además no, es como que está dentro del esquema de los estudios que uno pide, ¿no? Así que bueno, vos en eso nos podés contar por qué se pide, si es detectando algo actual, o si para dar tranquilidad, o si cambia algo en el embarazo. Tal cual. Como hablamos en el primer vivo que hicimos con Judith, en esto de la cuestión de estudios iniciales, que al principio es recontra engorroso, lo que estamos haciendo es tratar de sacar factores que puedan ser los que estén afectando o determinando esta infertilidad que estoy pasando. Entonces, dentro de esos estudios está el cultivo de flujo, que es justamente lo que van a hacer es poner un espéculo, van a tomar una muestrita del cuello del útero, de la parte de afuera y de la parte de adentro, porque vamos a chequear algunos gérmenes específicos con el fin de ver que eso esté todo bien, y si salta algo, hacer tratamiento y ver algunos de los gérmenes que pueden aparecer ahí que pueden afectar las trompas del útero. El estudio, para ir para que quede claro, se hace no menstruando, sin relaciones 48 horas previas. Ujú. Y Y no hay duele, infección. aclaremos eso. No duele, lo que molesta es el espéculo, como El siempre espéculo, decimos. una pequeña molestia, pero no es un estudio invasivo para nada, es como un hisopado. Para nada, Al es un lado del hisopado, hisopado pero de del COVID es cuello del nada, una útero. astilla, nada. Exactamente. Y siempre recalcamos la importancia de hacer este estudio antes de hacer el estudio de las trompas para ver que son permeables, porque si hay un germen ahí yo lo tengo que tratar antes de hacer el estudio de las trompas. Así que sí o sí el cultivo se hace en forma inicial. Ahí, cuando estábamos hablando un poco ahora me fijo, ahí hay una pregunta, cuando hablábamos con Elisa sobre cómo armar la charla, pensábamos en esto, en lo de las infecciones calladitas, en infecciones silentes, que hay veces que uno le cuenta a la gente y como que cuesta eso comprenderlo. Es que son dos escenarios distintos, digamos. El cultivo de flujo, ayer que tuve hospital todo el día, hice miles de cultivos de flujos. O sea, uno lo puede pedir por una situación de síntomas en una mujer, de síntomas de flujo o de picazón o de cosas recurrentes. A veces, la primera vez que uno tiene un flujo, nos guiamos por un examen físico, observamos un poco qué tipo de flujo es, a veces medimos el pH vaginal, hacemos algunas pruebas para orientarnos qué microorganismo puede ser el implicado, más la visualización que hacemos. Así que esa es una situación particular donde la persona tiene síntomas. Después la otra situación es una persona que no tiene síntomas y que está concurriendo a un especialista en fertilidad para arrancar la serie de estudios o eventual tratamiento. En ese caso se hace, ¿no?, de rutina al inicio. Así que eso es como uno de los estudios que se piden. Después,
Cuando hay síntomas no se hace siempre, como decíamos, pero en algunas situaciones está indicado, porque si no, es la típica que seguimos dando vueltas con el flujo recurrente, que es uno de los motivos de consulta capaz más frecuentes, y yo digo siempre el más frecuente de cambio de ginecólogo, porque uno no se le resuelve y va cambiando, 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 y es a veces el comportamiento que tienen las bacterias, y en esa situación está así súper indicado hacerlo para poder determinar bien de qué estamos hablando. Pero no todo, eso está bueno aclararlo. Hay mucha gente que tiene flujo a repetición, por ejemplo, candidiasis a repetición, que son hongos, o vaginosis bacteriana a repetición, que es más frecuente aún, que tiene que ver con bacterias o con un desarreglo de la flora, pero que eso puntualmente no está demostrado que afecte la fertilidad. O sea, más vale que si lo vemos, lo vamos a tratar, porque también vamos a hacer por ahí procedimientos o tocar el cuello, o poner una cánula, o hacer un estudio, y queremos que esté todo lo mejor posible, pero que esos gérmenes en sí, por sí solos, tranquilas a las que están viendo esto, que el hecho de que te pidan un cultivo o que te salte una bacteria, tampoco es que eso, no todas afectan la fertilidad de la misma manera, ¿no te parece? Exactamente. Y ahí hay una pregunta que nos hacían que decía que a partir de cuándo hay que hacer el cultivo. Bueno, eso depende de cuánto sea el tiempo de búsqueda. O sea, depende tu edad, cuánto hace que estés buscando, pero está dentro de los estudios iniciales, que es lo que explicamos recién de fertilidad. Y en cuanto a eso, el flujo a repetición que contabas, lo de la candidiasis a repetición, lo importante de todo eso, además de que lo tratemos, es veamos cuáles son las cuestiones orgánicas de la persona que hacen que eso suceda y tratar digamos, de atacar en forma integral esa cuestión. Porque muchas veces vimos que se asocia, bueno, obviamente al estrés, a malos hábitos alimentarios, muchas veces se puede asociar a glucemias alteradas. Entonces, todas esas cosas son buenas para ir también determinando con el médico, de decir, porque es una predisposición o se puede sumar a otra cosa que, digamos, lo del flujo sería como digamos, la punta del iceberg. Entonces, esas son las cosas que por ahí hay que ir viendo. Tal cual, sí, por un tema de comodidad, qué sé yo, justo ayer, uno de los cultivos que hice es una paciente que consulta, su primer consulta hace un montón fue por infertilidad, pero cuando uno indagaba, en realidad ella estaba tan molesta con su candidiasis que evitaba tener relaciones sexuales. Entonces el problema venía por ahí, en realidad es que no tenía relaciones, no es que tenía y no quedaba. Entonces, bueno, es otro abordaje totalmente distinto, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa todo el tiempo. Tal cual, y uno tiene que ir ahí indagando y bueno, buscando y tratando de buscar la causa, corregir, hacer un buen tratamiento e indagar, porque a veces hay comportamientos que tenemos que sin saberlos como que estamos perpetuando. A veces no hay otra y es así, nos cuesta que se nos equilibre la flora y no ya hacemos todo perfecto, igual no funciona, pero hay cosas para hacer, como el tema de que siempre insistimos los ginecólogos de no lavar internamente la vagina, lavar solo externamente, utilizar algún producto neutro, más bien con un pH ácido, pero esto, evitar lo que son duchas vaginales. Los protectores, bueno, hasta ahí, sabemos que no son muy amigos tampoco de la flora vaginal. Y bueno, el estrés, la alimentación, eso influye también, es un poco más difícil de modificar, pero bueno, en lo que uno puede, y a veces, obviamente necesitamos medicación, ¿no? Obviamente, no queda otra. Te debe pasar a vos, pero seguimos escuchando gente que se lava la vagina por adentro. Sí, es por suerte increíble. cada vez menos, pero sí, es como que uno también, a la gente que lo hace, es como que está tan acostumbrada, es como que ya se lo han inculcado y es muy difícil quizás sacarse el hábito, pero bueno, de a poco uno lo puede ir trabajando. Así que bueno, eso me parece que tendría que ser el concepto y que no todas influyen, ¿no? Sobre fertilidad, otras sí, otras no, pero bueno, las más peligrosas, ¿no? Es tal vez la clamidia y bueno, un poco controversial ahí el micoplasma, ureaplasma, que bueno, que a veces lo encontramos y está un poco controvertido. Ustedes lo tratan, o sea, lo tratamos igual, ¿no? Tratamos igual. De detección en este contexto. Claro, el tema es el siguiente. Esas son infecciones que son calladitas y que muchas veces se vio que afectan las trompas. Entonces, por ahí cuando hacemos este cultivo donde nadie espera encontrar nada, la mujer no es como que consulta porque tiene flujo, sino que se pide dentro de los estudios estos iniciales de fertilidad, salta por ahí una clamidia que desconocía que tenía,
después de que haces el tratamiento, haces la histero para ver, la histerosalpingografía, que es el estudio para ver las trompas del útero que estén bien, porque como ya explicamos, es el tubito que me ayuda a que los óvulos se encuentren con los espermatozoides, el óvulo con el espermatozoide. Entonces, si eso no tiene la correcta movilidad, la correcta estructura, también se puede alterar y puede no venir el embarazo por esa razón. Y muchas veces salta de que hay mujeres que tienen las dos trompas, digamos, tapadas y ni siquiera sabían que habían tenido una infección. Entonces, por eso es la importancia de estos estudios, de buscar esas cosas, digamos, puntuales. Yo quería aclarar una cosa antes que indaguemos más en eso, porque alguien preguntó si había que tratar a la pareja, y eso, bueno, depende obviamente del microorganismo que encontremos. Por ejemplo, una cándida, que es un honguito, o una vaginosis bacteriana, que muchas veces es un grupo de bacterias, la más conocida es la Gardnerella. En general no se trata a la pareja, porque no se considera algo de transmisión sexual. Pero si encontramos clamidia, gonorrea, micoplasma, ureaplasma, solemos tratar a la pareja, porque si no lo que generamos, tal vez no hay síntomas, pero es que hagamos un tratamiento en vano, porque uno se trata, pero si sigue teniendo relaciones sin protección con esa pareja, es probable que nos reinfectemos. Entonces la pareja tiene que hacerlo y hacerlo al mismo tiempo, ¿no? Y si va a tener relaciones durante el tratamiento, usar preservativo para evitar recontagiarse y que funcione, porque si no fue todo el esfuerzo quizás en vano y hay una reinfección. Eso siempre en lo que es pareja estable. A veces cuesta un poco más cuando hay cambios de pareja quizás frecuentes, porque bueno, uno trata, le tiene que avisar a la pareja sexual o a las parejas sexuales que haya tenido, y bueno, a veces se cumple, a veces no, uno cambia de pareja en el medio, pero bueno, siempre por eso hablamos, no, o sea, el caso que estamos hablando de búsqueda de embarazo, no, pero digo, si uno tiene relaciones, siempre hacemos mucho hincapié en usar el preservativo, aunque uno use otro método anticonceptivo, porque al evitar el contacto con el semen, con las secreciones, estamos disminuyendo mucho la posibilidad de agarrarnos esas bacterias. Y si hacemos tratamiento, sabemos que no nos vamos a volver a infectar. Así que por eso el tratamiento no va a depender, ¿no?, de qué germen encontremos. Pero si es considerado transmisión sexual, obviamente vamos a tratar a los dos, ¿no? Es re importante lo que dijiste, que el tratamiento sea en conjunto, porque muchas veces pasa que nos dicen, la mujer lo empezó y el hombre todavía no lo empezó, y no tiene sentido eso, si uno no se cuida, o sea, el tratamiento tiene que ser, digamos, a la par. Uh-huh. Hoy en día se han acortado mucho los tiempos, no es tan tedioso como antes que hacíamos 14 días de un remedio, ahora hacemos o una sola toma o 7 días, o sea que es más llevadero. Pero bueno, el concepto es ese, que hay infecciones que por ahí no nos damos cuenta, que no son las que se manifiestan con el flujo que vemos en la bombacha o que es el motivo de consulta, pero que pueden generar infecciones. Que ni siquiera quiere decir que sean de la pareja que uno tiene ahora, porque ese también es un tema a veces de debate. Uno lo puede tener de antes y simplemente como justamente no generó síntomas ni nada, no llevó a una consulta, pero que cuando estamos en el contexto de fertilidad y sabemos esta cuestión de que puede afectar las trompas, es importante pedirlo y hacerlo. Exactamente. Así que bueno, nada, la clamidia me parece importante nombrarla porque es una bacteria que, bueno, ahora en los últimos años la he escuchado nombrar más por parte de las mujeres, ¿no? Pero es muy frecuente, o sea, es la infección de transmisión sexual más frecuente y que sin embargo no hablamos tanto de ella, no es tan conocida y creo que en parte tiene que ver con que no la buscamos en sangre, ¿sí? La vamos a tener que buscar en un cultivo, justamente en un cultivo de flujo, y tal vez por eso cuando uno va al médico y le dice, haceme todas las cosas de transmisión sexual, siempre pensamos en sangre, que está perfecto, ¿no? Hacer HIV, hepatitis, sífilis, todo eso que podemos buscar en lo que llaman serologías, o sea, en sangre. Pero la clamidia no nos sirve buscarla en la sangre, la tenemos que ir a buscar en otro estudio que no es tan fácil en el sentido que no es que decís, bueno, anda al laboratorio, hay que hacer el cultivo, ver a dónde se lo va a hacer, algunas prepagas o obras sociales necesitan una autorización. Entonces, no, como que parece como si no existiera, pero en realidad es muy frecuente. Se calcula que un 4% de la gente la tiene, puede ser más, depende del contexto. En el hospital hace un par de años hicimos un trabajo en adolescentes que consultaban, les hacíamos la clamidia,
y nos dio más o menos un 4%, 4 y pico de positividad, lo cual es un montón. Es un montón. Y coincidieron nuestros hallazgos con lo que dice la literatura, y que es que un 85% de la gente que tiene clamidia no tiene síntomas, o sea, uno no tiene forma de saberlo. Y eso hace que en algunos países, no es el caso de acá, donde no está por ahí estandarizado, por ejemplo en Estados Unidos, vos vas anualmente y capaz el PAP no te lo hacen todos los años, el famoso Papa Nicolau. Pero la clamidia, si tenés, si sos joven, si sos menor de 24 años, te lo hacen todos los años, ¿sí? Entonces es como que está bueno que sepamos que... Uy, se me cae todo. Se me está aflojando acá la rapita, perdón. No pasa Que nada. sepamos que existe. Y bueno, que la vayamos a buscar, y que si sabemos que quizás tenemos muchas parejas sexuales o que tenemos una edad, que somos jóvenes y que no usamos preservativo, perdón que estoy acá con temas técnicos que se me derrumbó todo, la podamos ir a buscar. Porque el problema de la clamidia, o sea, obviamente puede dar síntomas, pero el problema es que puede estar silenciosa, la podemos tener hace un montón, o sea, si aparece tampoco es que uno tiene que ir a matar automáticamente a la pareja. Por eso es lo que decíamos recién, no hay que matarlo automáticamente, puede estar de antes. No. En otras cosas por ahí sí, pero en esta no. Bueno, Sí, no sé no si, sé, vamos viendo. no sé si a vos te pasa, pero estaba viendo un montón de sífilis, que estamos tratando un montón de sífilis, cosa que antes no pasaba, o sea que quiere decir que también no nos estamos también, o sea, cuidando, porque la realidad es que hay un montón de sífilis. Mira, sí, Hubo un yo momento donde había... tal cual, no te las puedo dar, pero es tema de los últimos, no me la sé de memoria, digamos, pero es tema de los últimos congresos, Sí, como que hubo un brote muy importante, y yo me doy cuenta porque por ahí trabajo en privado y antes no veía tantos casos, y como que empecé a ver y me di cuenta que era algo global, y hablando con gente, y sí, está estudiado, ha aumentado muchísimo. Y bueno, muchísimo. esta sí es una ITS que puede afectar, no tanto quizás la capacidad de quedar embarazada o de embarazar, pero puede producir problemas muy graves en el feto, o sea, en uno, obviamente, porque si no se trata esto puede avanzar, puede provocar una enfermedad crónica, pero agarrárselo embarazada es complicado, porque da realmente no solo abortos, sino muchas malformaciones fetales, problemas graves, y el tratamiento es tan simple como penicilina, Bueno, la vieja penicilina. eso, O sea que hay que es cierto. testearse y hay que estar atento, ¿no? A todas las lesiones que uno tenga. Y otra de las que tiene que hacer tratamiento la pareja, porque muchas veces vuelven al tiempo las mujeres donde chequeamos hay determinados valores y vemos que vuelve a aumentar y me dice, pero doctora, yo hice las dosis que tenía que hacer. ¿Tu pareja lo hizo? No, no lo hizo. O sea, son cosas que uno las puede volver a tener, no es que las tuvo una vez y ya Sí, está. O sea, por son eso cosas que uno puede es volver a clave, contagiarse. tal cual, clave el tratamiento de la pareja y clave el preservativo. Si la pareja no lo hace, cuidarse, aún estando embarazada, a veces uno tiene que recomendar el preservativo, porque el tema es que va por otro carril, no solo es prevención de embarazo, sino es prevención de uno y de cuidarse uno. Así que, pero esa no la vemos tanto en el cultivo de flujo, esa la pedimos en serología o cuando la persona tiene una lesión que se llama chancro, que es como una especie de úlcera que no duele. Pero bueno, es mejor estudiarlo y chequearlo, porque en las mujeres no, es muy raro que las personas se sientan la lesión, como que a veces vienen y no sienten nada. Así que eso está bueno chequearlo. Y Pero ahí bueno, había una pregunta de una de las chicas que preguntaba si eso lo veíamos en el PAP y la colpo, y no, estas no las chequeamos. El PAP y la colpo, primero que el PAP es la toma de la muestra, la colpo es cuando vemos con el microscopio, que eso a veces no lo tienen tan, no se sabe tampoco todavía de qué trata el estudio. Y lo que hacemos es un extendido de una muestra de células de una partecita del cuello, que es la parte de afuera, exocervical, y una partecita adentro, que se llama endocervical, para chequear alguna lesión que pueda darse por el virus del papiloma humano, que lo resumimos con las siglas HPV. Eso es lo que hace el PAP, chequearme esas, digamos, anormalidades que pueden darse por ese virus o que puede dar simplemente normal. A veces en el PAP me salta algún germen, pero no quiere decir que sea el método que yo tengo para buscar gérmenes. Y no quiere decir que no, los aparte gérmenes de que la tengan que homogeneidad saltar en el PAP genética, los tengo que tratar, porque algunos son sí, flora normal y simplemente tal el cual. patólogo lo cuenta.
Pero nada, la clamidia es un microorganismo que es intracelular, está dentro de la célula y no se ve, tampoco te lo pueden ver como de onda lo vemos y te lo avisamos, así que hay que buscarlo. Como dijimos, el 85% de las personas que la tienen no tienen síntomas, pero a veces da síntomas, que son muy inespecíficos, por eso uno como gineco siempre está súper atento, si la persona refiere esas cosas va y lo busca. Por ejemplo, sí cuando uno ve o ve el cuello de la persona que está inflamado, que sangra, porque está la infección ahí, el lugar que le gusta es como adentro del cuello del útero, en el epitelio que produce el moco, que se llama endocervical. Entonces está ahí, y a veces cuando uno lo ve muy inflamado o que apenas lo tocamos y sangra, eso puede estar indicando. Y eso se manifiesta a veces clínicamente en la persona que quizás tenga relaciones sexuales y sangre con la relación. O sea, siempre que uno sangra después de relaciones, capaz una vez cada tanto no, pero si uno lo ve que ese síntoma se repite, hay que consultar y hay que ver el cuello por alguna lesión y también para descartar alguna inflamación infecciosa del cuello. También me ha pasado de detectarlo por gente que tiene pérdidas intermenstruales, eso está indicando que quizás la clamidia está infectando con muy pocos síntomas, pero que está inflamando el endometrio o el cuello y se generan este tipo de pérdidas. Y a veces esos flujos como medio no es la típica bacteria que te da ese flujo horrible, amarillo con olor, no, te da flujo a veces que no es tan pesado, tan llamativo. Así que bueno, siempre en estas situaciones, ¿no? Obviamente si hay problemas de fertilidad o dolor pelviano, también lo vamos a estudiar, ¿no? Así que eso, hay que ir a buscarla. Y la clave, y por qué hablamos de esto y de fertilidad, es porque la clamidia a veces en forma silenciosa va inflamando, va subiendo al útero, a las trompas y las afecta, ¿no? Y sobre todo está visto que con cada episodio que uno tiene, sobre todo si llega a tener dolor, a ir a la guardia, lo que se llama una EPI, ya con un cuadro franco de dolor, eso las trompas les hace mal, entonces por eso la tenemos que ir a buscar y tratarla, ¿no? Tal Y es cual. bastante, ¿no? El porcentaje que ustedes detectan, ¿no? La verdad que hay un montón. No tengo porcentajes para decirte, pero la realidad es que en los últimos años fue aumentando exponencialmente, lo mismo que te comentaba de la sífilis, fue aumentando un montón. Y realmente que la gente mayormente lo desconocía, sino que salen como un hallazgo. Uh-huh. Una cosa de eso es que yo el cultivo de flujo no es el cultivo de flujo común, tradicional. Yo tengo que pedir que me busquen esos gérmenes, estas bacterias, como dijo Elisa, que son intracelulares, para que las analicen. En un cultivo de flujo, que por ahí el médico pone cultivo de flujo exocervical, ahí no van a salir. Necesitan un cultivo especial, así que en la orden también tiene que estar detallado. Y ahí preguntaban si el PAP era el cepillado, aclarando eso, en el PAP hay un cepillado, pero también hay otra toma que no es con el cepillo, sino que es con una espátula. Pero bueno. Bueno, en general se intenta con cepillo porque vamos a agarrar más células, vamos a tomar más células, pero eso es por otro tema y no por el tema de infecciones, o sea, es más para detección de HPV y lesiones ¿no? de cuello de útero de otra índole. Exactamente. Así que bueno. Y bueno, si querés, nada, estaba pensando en esto de la clamidia para unirlo un poco con anticoncepción, lo que habíamos dicho. Mira, acá dicen del hidrosalpinx que se han hecho y que nunca se hizo el análisis. Bueno, estaría bueno. La endometriosis también puede dañar las trompas, ¿no? Son las dos causas principales seguramente. Y así como dañan las trompas, puede producir infertilidad, dolor pelviano crónico y también aumenta la posibilidad de embarazo ectópico, que es cuando el embarazo se aloja fuera del útero. Por eso yo también las pacientes que me toca ver con embarazos ectópicos, operar o tratar, siempre después les hago una clamidia y en algunos casos encontramos que quizás está positiva o estuvo y quizás alteró sus trompas en el pasado y no se supo, ¿no? Pasó como desapercibida. Y en el caso, tal cual, y en el caso de la endometriosis, al margen de que la causa de la alteración de las trompas sea otra, está bueno hacer el cultivo porque muchas veces, como también hablamos, si uno después va a hacer un in vitro o va a hacer una manipulación sobre el cuello del útero, donde por más que sea, para entrar a los ovarios, a los folículos, aspirar los óvulos, entras por la vagina, entras por, digamos,
al costadito del cuello del útero para la gente que como que se ubique en el lugar. Entonces, si uno tiene un germen, la realidad es que al margen de que uno hace una prevención después de la aspiración o personas con endometriosis, donde hay más chances a veces de tener alguna infección un poquito mayor, porque es como que funciona como un caldo de cultivo un poco la endometriosis, está bueno tener el cultivo de flujo previo antes para saber de que uno trató el germen y achicar la posibilidad de complicaciones en esa cirugía que, aunque sea chiquita y cortita y ambulatoria, es una cirugía. Bien. No, y lo unía, o sea, se me ocurría un poco, como habíamos dicho también, de por ahí tocar el tema de cómo pueden afectar los métodos anticonceptivos la fertilidad, que en realidad es un mito, pero por ejemplo, la gente cuando uno le habla de DIU, sobre todo para la gente más grande, en un momento se pensaba como que el hecho de poner un DIU te daba más problemas de fertilidad, o que ibas a tener un problema de fertilidad, que te daba infecciones. ¿Y qué fue lo que se vio? Eso ya se sabe hace un montón de años que no es así. Sigue lamentablemente la gente capaz con ese concepto instalado y algunos médicos capaz que no se han actualizado quizás también. El DIU cuando uno lo coloca está totalmente estéril, pero es verdad, hay que entrar al útero. El problema no es el DIU, el problema es si yo tengo una clamidia o una gonorrea en mi cuello que no tengo síntomas. Eso es lo que provoca el problema de fertilidad. Esa clamidia que yo no me di cuenta no es el DIU y se vio y hay estudios hechos de mujeres con problemas de infertilidad, con problemas en las trompas. A ver, se fijaron si tenían más problemas las que tuvieron DIU o las que no tuvieron DIU y se vio que no era así. El problema estaba ligado a los anticuerpos contra la clamidia, o sea, estaba directamente ligado a las infecciones por clamidia que habían tenido y no al DIU. Entonces, estamos muy tranquilos con el DIU, pero siempre tenemos que aclarar o chequear un poco esto de los cuidados que uno tiene con las relaciones, porque eso sí nos puede dar infertilidad. El hecho de tener relaciones sin protección y con más parejas, más, no por el hecho de que si yo no me cuido y a su vez tengo muchas parejas, de cada una me puedo agarrar una infección distinta y tengo como más chances de tener alguna. Entonces, el cuidarse siempre, o sea que en este caso el DIU ya se sabe que no provoca problemas de EPI, de infecciones y eso, sino que el problema está en una infección que quizás yo ya traía o en la conducta sexual que yo puedo no tener. Por eso, no sé, no es que se da antibióticos de rutina cuando yo coloco el DIU, pero no está mal si es una paciente de quizás mucho Un gramo, riesgo. en general un gramo de acitromicina. No, eso está ahí, viste, medio como que ya por ahí no se usa, pero de darlo así de rutina, depende del contexto, pero si uno puede a lo mejor cultivar, hacer un cultivo previo, se puede hacer un cultivo, poner el DIU, y si resulta que en el cultivo después me viene una clamidia, un gonococo, yo lo puedo tratar con el DIU puesto, tranquilo, y me evito un problema. Pero el problema claramente no iba a ser por el DIU, sino por la bacteria que yo ya tenía Tal puesta. cual. Lo que siempre depende es del medio en el que uno se maneje. Sí, A nosotros obvio. por ahí nos pasa mucho en el hospital que En el hospital pasa. el cultivo, digamos, especial para estos gérmenes no nos hacen para algunas, por ahí me hacen a mí para las pacientes de fertilidad, que incluso a veces los mandan a otro lado, porque a veces no tienen reactivo. Entonces, depende cómo te tengas que manejar en las posibilidades que tenga. Entonces, a veces terminamos por las dudas dando medicación para evitar, dando algún tratamiento, digamos, preventivo en la colocación, porque sabemos que si bien lo ideal sería tener el cultivo y que muchas veces en privado lo podemos hacer, acá nos pasa que a veces que no. Entonces, uno tiene que... Así que nada, por eso, pero digo, uniendo el tema de anticoncepción, ¿el problema es el anticonceptivo o el problema es la clamidia, el gonococo? Bueno, probablemente el tema venga por ahí, ¿no? Y no por el DIU en sí, sino por eso de cómo uno se tiene que cuidar y bueno, insistimos bastante con esto, pero bueno. Y ahí hay dos preguntas. Una es, micoplasma y uraplasma positivo puede ser que no responda al tratamiento, lo pregunta Baby Soul. Bueno, eso primero que hay que ver en general y es de buena práctica que cuando uno hace el estudio nos den lo que es el antibiograma, que quiere decir eso, que nos dicen a qué es sensible o resistente a un determinado germen, y eso la verdad que nos ayuda porque hay veces que encontramos resistencia a algunos antibióticos.
Pero más que nada, igual hay cosas que aclarar, que más que nada pasa con lo que es la clamidia, donde el estudio mira una partecita del germen, entonces puede quedar positivo, pero no quiere decir que yo tenga la infección activa. Si yo ya hice el tratamiento correcto, como me indicó, y eso está claro, si hay dudas, uno usará otro antibiótico, pero si eso está claro, primero hay que chequear primero que lo que dijimos antes, que la pareja lo haya hecho también, porque por ahí usé el antibiótico correcto y la pareja no lo hizo. Descartado todo, absolutamente todo eso, hay, pasa que con algunos gérmenes, más que nada, eso, lo que hablábamos de la clamidia, queda positivo, pero no quiere decir que tenga la infección activa, sino que lo que dosa, para que se comprenda el método de laboratorio, sigue dando esa partecita de la bacteria positiva, pero no quiere decir como una infección activa. Sí. Eso Pero si sigue estando, en el caso de ureaplasma y micoplasma, de todas formas está recomendado que lo primero es chequear que haya habido un tratamiento correcto de la pareja. Igual, en fertilidad se trata siempre, pero también está bastante en sí, revisión si hay que tratarlo, porque también se ve que por ahí lo tenemos como y no flor. molesta y no genera ningún síntoma, o sea que por eso uno tiene que ver bien el paciente, digamos, si requiere tratamiento o no, si tiene síntomas o no, y a veces de repente podemos no tratarlo también. Tal Así cual, que bueno, igual el laboratorio te va diciendo también la cantidad de germen que hay y eso a nosotros nos guía, pero puede estar como, hay pacientes que lo tienen como flora y no quiere decir que uno lo tenga que tratar. Acá es como sí, que somos exactamente. muy puntillosos y como que La clamidia no, vamos por la todo. gonorrea es otra historia, pero el ureaplasma y el micoplasma hay unas pequeñas diferencias que bueno, ahí hay que ver, ¿no? Con la clínica. Así que eso, de infecciones. Eh, Y de anticoncepción y infecciones, acá hay una pregunta de Analía que dice, tengo una consulta hace un tiempo, desde que tomo pastillas anticonceptivas tengo infecciones o molestias, ardor o picazón. ¿Esto puede ser un efecto secundario de las pastillas? Pregunta. no creo, no creemos. En general, los estudios que hay con pastillas no observaron cambios así importantes en la flora ni en nada, pero bueno, el hecho de tener vagina nos predispone a tener, digamos, eh, este tipo de ardor, molestias, no creo. A veces coincide temporalmente que uno justo empiece el anticonceptivo, pero, o sea, tendrías que consultar y ver, pero no necesariamente, no creo que sea por eso, en fin, en definitiva. No, la cuestión a veces que hay que chequear es el tema de la sequedad vaginal, que hay veces que Ujú. cuando hay sequedad vaginal y por ahí hay menos de la flora buena, que también había otra pregunta que preguntaba, que hacía eso del uso de antibióticos, donde barremos nuestra flora normal que está ahí para defender de los gérmenes malos, digamos, es donde saltan a veces los síntomas. Ujú. Sí, sí, sí es por sequedad también. Justo hice un posteo hace muy poquito de eso porque muy pocas mujeres que toman anticonceptivos pueden tener un poco de sequedad y capaz el ardor y la molestia puede venir por ahí, pero bueno, eso se trabaja distinto, quizás con un lubricante o viendo algunas otras cuestiones y descartando de antiinfección. Pero bueno, eso en general no lo vemos tampoco tanto, pero bueno, es un factor a tener en cuenta. Y Y bueno, después una pregunta que te deben hacer, que me parece que está bueno tocarla, es, ¿no? La gente que toma anticonceptivos no te dice cuánto tiempo antes lo tiene que suspender, como que está esa sensación de que si uno va a buscar embarazo, como si te produjera infertilidad o algo así, y tenés que esperar X tiempo, como descansar, desintoxicarte, y vemos que no es así, ¿no? Como que enseguida puede venir. exactamente. El anticonceptivo es un método totalmente reversible. Uno lo deja de utilizar y el ciclo vuelve a la normalidad. A veces se puede tardar un cachitito más, un cachitito menos, que eso depende de cada persona, pero no hay que esperar absolutamente nada. Es más, en mujeres que por ahí van a planear una búsqueda de embarazo y están usando anticonceptivos, les recomendamos que cabalguen el uso del ácido fólico para ir previniendo. Y en un momento me acuerdo que hasta venía algo con ácido fólico. ¿Te acuerdas que Vienen, sí, siguen estando. no sé Hay si ya un siguen estando? dispositivo que tiene el ácido fólico para que uno pueda hacer esa transición y no tener que tomar dos pastillas, pero bueno, está. Yo en la práctica no lo doy tanto porque no lo cubren al 100%, entonces por eso les doy el ácido fólico aparte. Pero bueno,
esto que decís, es sumamente reversible y muy rápido, si no, no nos preocuparía que la gente capaz se olvide un par de pastillas en la caja y puede ovular y quedar embarazada aún tomándolas. O sea, si fuera tan irreversible, imagínense que esto no sucedería. Y en la práctica yo veo que las ovulaciones post suspensión son muy buenas, o sea, a veces pasa que la gente las deja y queda. Igual sabemos que podemos tardar mucho en quedar, que no es, la especie humana no es una especie que tenga tanta alta tasa de fecundidad y hay que tener paciencia, pero hay que saber esto, que uno puede tomar el ácido fólico, prepararse, hacer todos sus chequeos médicos y suspender el anticonceptivo el ciclo antes que desee buscar, no hay que descansar mucho tiempo antes, ¿no? Y una pregunta, Lisa, que la gente también usualmente hace. Si yo tomo el anticonceptivo, ¿estoy guardando mi reserva ovárica, la estoy cuidando? Ojalá. No, sí, siempre, o sea, es como que la preocupación, por eso justamente es un mito, evidentemente, porque las preocupaciones son dos. Está la persona que sabe que justamente el anticonceptivo inhibe la ovulación, por eso uno no queda embarazada, entonces es el temor de que esa ovulación se quede inhibida siempre y que no pueda volver su fertilidad. Eso sabemos que no es así. Pero otras personas piensan que como yo no estoy ovulando, me estoy guardando óvulos. Y esa situación, desde lo teórico, estaría buenísima, porque sabemos que un factor limitante de nuestra fertilidad es nuestra reserva ovárica, porque nacemos con los óvulos, los mismos los vamos a tener toda la vida, no vamos a formar nuevos y se van a ir deteriorando, disminuyendo su cantidad, su calidad, etc. El anticonceptivo va a evitar que ovulemos algunos, pero lamentablemente no se demostró que nos vaya a ahorrar y que vamos a tener más óvulos para después, lamentablemente. Pero sí, las tasas de embarazo post suspensión son muy buenas, inclusive hay gente que teme por su fertilidad, pero que se vio que la gente que usó anticonceptivos tiene hasta mejores chances de embarazo en un punto, probablemente no porque guardó óvulos, sino porque el anticonceptivo previene algunas enfermedades que sí pueden afectar la fertilidad. Previene la endometriosis, que afecta la fertilidad, entonces si uno toma muchos años, probablemente haya prevenido cuadros de endometriosis, previene ciertos quistes de ovario, previene de hecho el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio también, situaciones que pueden afectar la fertilidad. Y hay un efecto que en realidad el anticonceptivo no nos embarazamos porque dejamos de ovular, pero también espesa el moco del cuello, hace como un tapón. Y ese tapón ayudaría a que no suban tanto las bacterias que hablamos al principio. O sea que en algún punto no está nada mal para la fertilidad. O sea que eso me parece que está bueno, llevar tranquilidad. La que no lo quiere usar, no hay drama, pero la que lo usa se puede quedar absolutamente tranquila que si tiene un problema de fertilidad, lo puede tener como lo tiene un porcentaje de la población, pero que probablemente no fue causado no por el anticonceptivo. Tal cual. Lo que a veces pasa es que como están muchos años con anticonceptivos, no desconocen cómo es un ciclo normal y no saben de las irregularidades que pueden tener. Entonces, cuando lo dejan, empiezan las irregularidades y no es por dejar el anticonceptivo, o sea, sino que salen a la luz lo que uno ya tenía. Si pudiéramos guardar nuestra reserva ovárica, sería fantástico porque nos programaríamos para la edad que queremos tener hijos y listo, pero no funciona de esta manera, o sea, ya nacemos con los óvulos que vamos a tener a lo largo de nuestra vida y sin embargo, o sea, lo que hacemos con esto es eso, como decía Elisa, es inhibir el ciclo, pero no afectamos la fertilidad. Después no sé si había alguna pregunta. ¿Sabés que me preguntaron hoy que yo puse un sticker en mis historias de cuánto tarda en volver la fertilidad? Dijimos que es muy rápida, pero la persona que preguntó por un anticonceptivo que es un inyectable trimestral, que es el acetato de medroxiprogesterona. Ese anticonceptivo puntualmente está pensado para que uno se lo ponga y lo vaya liberando durante 3 meses, te dura, así que en ese sentido está buenísimo, tiene un índice de falla muy cercano a 0, es muy bueno, pero a veces calculamos que dura 3 meses, pero a veces puede quedar más tiempo en nuestro cuerpo, por eso en ese puntualmente, si uno dice, por ejemplo, quiero buscar embarazo en diciembre, bueno, quizás sí hay que dejarlo un poquito antes, porque el efecto puede ser un poco más prolongado sobre la función del ovario y puede tardar un poquito más la persona en retomar sus ciclos, ¿sí? Así que en ese puntualmente que preguntaron, sí, que es el inyectable trimestral.
pero el resto en general vuelven. Viste que en la práctica uno ve ovarios como más perezosos que tardan un poco más, y la gente dice, no, es normal porque dejé el anticonceptivo. Pero bueno, lo que yo siempre digo, no sé si coincidís, es que si después de un tiempo no vuelven los ciclos, primero hay que descartar embarazo, porque puede ser súper rápido y que uno nunca vuelva, no menstrue, pero porque en realidad quedó embarazada. O hay que ver si no hay otro problema hormonal quizás subyacente que no nos habíamos dado cuenta antes. Sí, en general lo que yo veo es que por ahí tiene un ciclo ahí en el medio raro y después ya vuelve a la normalidad. Eso es lo que veo usualmente, no veo nada raro. Y sí a veces nos pasa de que dejó el anticonceptivo, obviamente nunca más le vino y le pedimos los hormonales y ahí salta de que por ahí la reserva ovárica estaba complicada y que, bueno, o hay otras cuestiones. También nos pasa mucho en esto de la pandemia que con todo el despiole que hubo, mucha gente dejó el anticonceptivo el año pasado o hizo lo que no sé, lo que pudo, lo que pintó, no sé. Fue No y es sé. tremendo, sí. Y claro, sí, fue tremendo. Y básicamente, claro, ahí saltaron un montón de irregularidades en el ciclo, sumado mucho aumento de peso, pero que no tiene que ver tampoco con el anticonceptivo, sino que aumentaron el peso porque obviamente que comieron más en el medio de todo lo que pasó y ahí empezaron con ciclos donde realmente no menstruaban. Entonces, como que eso tuvimos muchas consultas y tenemos muchas Sí, consultas al sí, respecto de eso. totalmente. El aumento de peso, el sedentarismo y el estrés de la cuarentena, que ahora estamos peor, claramente, epidemiológicamente, pero quizás mentalmente nos acostumbramos un poco, pero sí, nos reafectó el ciclo a todos y vimos un montón de consultas. Hoy vi una paciente que aumentó, por ejemplo, 20 kilos y dejó de menstruar, pero obviamente si Sí. aumentas 20 kilos, tu metabolismo va a alterar mucho las hormonas y aunque sean 3 4 5 a veces eso es suficiente, más el estrés, ¿no? Como que todo lo que sucedió ahora en pandemia lo vamos tomando con pinzas porque fue impresionante. Aún en niñas, yo que veo niñas, aumentaron un montón, adelantos de pubertad, un montón de situaciones producto de nada, que estar quieto, comer, de todo lo que ya sabemos todos. Sí, sí, tal cual. Nosotros también, bueno, en el consultorio y en el hospital, un montón. Más que nada por aumentos de peso y también muchas chicas con exceso de actividad física, pero extrema, El otro también. extremo. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, hay un montón de preguntas que son de todo un poco, que por ahí todas las vamos a poder contestar, que seguramente tanto Elisa como yo hay posteos de eso y hay vivos enteros de eso como SOP, eh, que hacía una pregunta del SOP. Y Ujú. bueno, también hay una persona que hacía una pregunta de cómo evaluar la reserva ovárica y también hay posteos y hay un vivo entero también de eso, de que son pequeños análisis o pequeñas ecografías en un determinado momento del ciclo donde podemos saber cómo estamos, no se necesita nada del otro mundo Ujú, eh, y lo pueden llegar a ver. ujú. Bien. Y bueno, y ahí también hay gente que te escribe, que fuiste amorosa. Bueno, sí hay de todo. Una persona que no le pusieron implante, qué raro. Bueno, habría que ver. No sé qué le habrá pasado. Ahí a ver, riesgo, usar más de 10 años, ¿hay un riesgo de alguna enfermedad o cáncer? No, en general, no demasiado. Hay que ir monitoreando una paciente que toma 10 años, uno en el medio la va viendo, porque no es lo mismo que uno se haya mantenido en peso, con la presión arterial normal y bien, que una persona que a lo mejor por un temas de la vida le apareció colesterol, hipertensión, y ahí capaz hay que cambiar el método, pero si una persona está bien, no hay drama, y a nivel del uso prolongado y de cáncer, ya hay evidencia fuerte de disminución del riesgo de cáncer de ovario, que es un cáncer jorobado, porque no hay mucha forma de detectarlo a veces, de disminución de cáncer de endometrio también muy fuerte, no se sabe bien por qué, pero de pulmón también, de colon está muy demostrado que baja el riesgo también, y de mama, bueno, ahí hay que tener cuidado, sobre todo si son pacientes que tienen capaz mucho riesgo familiar, porque podría haber un leve aumento, pero este aumento es leve y se ve que se va reduciendo, como que se va diluyendo con el tiempo. Entonces, en gente joven en general no hay ningún problema y bueno, uno elige quizás formulaciones con menos dosis,
o con estrógenos más naturales, o sea, como que hay formas de ir sobrellevando la anticoncepción en pacientes de mucho riesgo que, bueno, vale la pena consultar y, bueno, por eso es algo que uno trata de hacer en un contexto médico para evaluar cada caso, ¿no? Como siempre decimos, un traje a medida, como que hay cosas que van para todos, pero a veces hay que ver la situación particular de cada uno. Y siempre el preservativo, para evitar las infecciones, ya que estamos Tal en la cual. temática. Y lo que decís es re importante. Por ahí no usar el anticonceptivo que usa mi vecina, mi hermana, porque no es lo mismo. Es como decía Argentina, es un traje a medida. Cada persona tiene su indicación, su contraindicación, y no todo se ajusta a todas las personas. Entonces es importante hacer la consulta. Y mismo si a uno mismo después le cambian las situaciones de salud, también es importante rever el tema del anticonceptivo que uso, que no es igual según la edad, si fumo o no fumo, así que son todas cosas para ver. Y después ahí hablaba de, bueno, dice Nexplanon, que será el Implanon, o sea, será el implante, dice si aumento de peso o si el aumento de peso o aumento de apetito es automático. Bueno, a ver, el Implanon no es que me genera aumento de peso, yo aumento porque tengo el implante, o sea, esa cuestión de los anticonceptivos y el aumento de peso, de que por eso aumentamos, hay que erradicarlo. No, hay gente predispuesta, obvio, hay de todo, hay organismos, se ve un poquito más con el que nombramos antes, el trimestral, la medroxiprogesterona capaz se ve un poco más, con el implante se puede ver, pero es en un bajo porcentaje, y siempre tratamos de buscar otra causa, o sea, si alguien me dice que se puso el implante el año pasado y aumentó 10 kilos, y lo más probable es que haya sido por toda la situación, no es que automáticamente le vamos a echar la culpa a eso, hay que ver cada caso, ¿no? Pero hay gente más predispuesta, pero en general no producen, ¿no?, aumentos significativos de peso. Claro, tal cual. Además, como también hablamos la otra vez, hay distintas formulaciones hoy en día de anticonceptivos donde ya no favorecen tanto la retención de líquidos ni nada de eso. O sea, todo fue cambiando a estrógenos más naturales, a otras formulaciones de derivados de progesterona que no es como antes, que eran como un algo bastante pesado, sino que son más suaves y se pueden adecuar a la situación. Así que no sería que sí o sí por el Implanón vas a aumentar de peso. Depende de tu estilo de vida y la dieta que lleves. Exactamente, perfecto, coincido. Y bueno, ahí preguntan de un nódulo que debe de una mama. Flor, tenés que consultar porque te tienen que revisar. La gente ahora está volviendo a tener capaz un poco de miedo de ir al médico, pero nada, estamos trabajando en todos lados con las precauciones, con la distancia, con la ventana abierta. Es más probable que uno se contagie, sinceramente, ir a encerrarse para mí en un negocio o de no mantener distancia o en un transporte que en un médico. O sea, tenemos que cuidarnos un montón, pero no descuidar el resto de la salud, ¿no? Y sobre todo si el año pasado hicimos los controles, me parece que es fundamental. Ir pidiendo turno, ocuparnos, porque la pandemia va a seguir, nos tenemos que preocupar, obvio, pero la salud ginecológica, nada, es súper importante, me parece. Sí, estamos encontrando cosas bastante avanzadas, lamentablemente. Así que eso es un problema. Así que bueno, no sé. Bueno, yo creo que hicimos como un pantallazo de todo lo que nos habíamos propuesto, ¿no? Ahí preguntó, en unos años quiero ser madre, tengo 31, ¿hay forma de hacer un control de fertilidad? Sí, claro, es lo que comentaba antes, es un análisis de sangre, es una ecografía, hay todo un posteo y hay un vivo también de eso para que lo puedan ver, pero que uno puede chequear la fertilidad, que no hay ningún problema. Es algo sencillo, no es algo del otro mundo, sino que es eso, es un análisis de sangre en un determinado momento del ciclo y una ecografía donde va a contar estos folículos, que como siempre les digo es la casita del óvulo en el ovario, y me va a dar una idea de dónde estoy parada. Y el factor pronóstico, la edad, siempre es el más importante. Exactamente. Así que bueno, Janina. Bueno, un gusto. Ahí te van a mandar unas fotos para que la orientes. Dale, no te contestes porque estoy acá. Bueno, un gusto, Elisa, y espero que se repita pronto con otro tema.
Ahí Dale, lo bueno, traemos. gracias por la invitación, Janina. El tema obviamente me encanta. Y bueno, cuídense todas. Gracias a las que estuvieron ahí. Y bueno, gracias por la invitación. Espero que te haya servido. Gracias a vos. Adiós. Nos vemos. Chao. Hasta luego.